días, bienvenidos a la redacción abierta de la mañana, jueves 18 de febrero, son las 12, una hora menos en Canarias. Segundo día de manifestaciones violentas en contra del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Parece ser que esa izquierda siniestra, comandada por personajes como Echenique, Pablo Iglesias, Monedero y otros tantos, son los que están encantados con que haya estas manifestaciones en lo que llaman ellos que no existe la normalidad democrática. Parece ser que no existe la normalidad democrática, pero precisamente por las razones contrarias a las que esgrimen estas personalidades de Podemos y otros tantos del Partido Socialista, pero en concreto estos tres que he nombrado antes. Posiblemente no exista normalidad democrática cuando tenemos a un gobierno que va en contra de los intereses del pueblo, que no defiende la unidad territorial, que pacta con separatistas, que pacta con terroristas. Quizá no haya normalidad democrática cuando se intenta regular la libertad de expresión de los ciudadanos, la libertad de expresión de los medios de comunicación como este, que se nos censura, se nos insulta, se nos increpa. Quizá no exista la normalidad democrática cuando se liberen presos políticos de ETA por pactos con separatistas. Quizá no existe la normalidad democrática cuando se enseña en las escuelas un tipo de sexualidad contrario a la misma biología. Quizá no haya normalidad democrática cuando no se defiendan los intereses o la unidad, como decía antes, en concreto, por ejemplo, en Canarias contra Marruecos. Quizá no exista la normalidad democrática por tantas cosas que al fin y al cabo creo que hay que darle la razón a Pablo Iglesias, pero como decía, precisamente por lo contrario a lo que ellos esgrimen. Recordemos que llevan 2 días destrozando el mobiliario urbano y también posesiones privadas, negocios, etcétera, aquellos que esgrimen la libertad de expresión como bandera, aquellos que intentan controlar a los ciudadanos diciendo que todos los que no sea pensar como ellos es delito de odio. Así que, en fin, afortunadamente y gracias a Dios hay algunos cuantos que intentan luchar contra eso, no solo esta cadena a nivel de informativo, sino parte de la sociedad civil que se atreve a enfrentarse a este rodillo ideológico de esta oscura, siniestra izquierda española que cada día nos asfixia más. Después, dentro de unos minutos, contactaremos con la plataforma La Hostelería de Todos, que va a presentar una demanda contra el Gobierno y contra las comunidades autónomas por la gestión del estado de alarma y cómo han sido afectados precisamente los puestos de trabajo de la hostelería. Así que, como decía, gracias a Dios vemos algo de luz al final del túnel. Esto lo cubriremos más adelante, pero vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Fernando Santiago, buenos días. Muy buenos días, aquí estamos de nuevo, echando de menos a don Julio, que lleva ya unos cuantos días y no podemos meternos con su Telegram para que avance. Yo estoy aquí siguiéndole, que sigue activo, pero veo que no llega a esos 35.000 seguidores. Julio, si me estás escuchando, actívalo un poquito más, que no llegas a 35.000 y vas a perder la última apuesta. No sé de qué apuesta habla Fernando, pero luego me la cuentas, a ver si puedo participar. Oh, hecho. Esa comida que nos hemos jugado, estás invitado porque va a pagar Julio, que no va a llegar a los 35.000 suscriptores de Telegram. Julio, si nos estás escuchando ya sabes que te están picando, así que ahí lo saben, Julio Ariza El Toro, casi los 35.000 seguidores. En la información que damos aquí y muchísima más la pueden acceder ahí en ese canal de Telegram. Juan Antonio de Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Bien. Bueno, también saludar desde luego a Julio y a Josep María Francás y a otros que están pasando, otros ya lo pasamos, y bueno, pues que lo pasen lo mejor posible, ¿no?, dentro de todo, y que estén pronto con nosotros. Pero encantado de estar aquí. Realmente, como bien decías, creo que has explicado muy bien en tu entrada del programa de hoy la situación en la que estamos, ¿no? Y cadenas como esta, cuyo ejemplo empieza también a proliferar en otros países, este sistema de televisión, ¿no?, digamos, libre y no apoyada por grupos que tienen intereses especiales ni nada. Esa libertad que nos da, pues nos permite luchar contra lo que yo ya no llamaría una normalidad democrática o no normal. Es una amenaza a la democracia. Estamos ante una izquierda que ya llamarla extrema izquierda es incluso suave. Es una izquierda totalitaria, porque el que es de izquierda, si se pega a los totalitarios, es totalitario también. O sea, lo que yo creo que tiene que saber también este gobierno es que si admite a gente como Iglesias y Podemos, que hace lo que hace y que revuelve el país como lo ha revuelto ayer y antes de ayer, es que estás admitiendo el totalitarismo, que además funciona por la calle. O sea, que lo que hemos visto yo creo que va a ser un aperitivo de lo que nos espera si este señor sigue al lado de Sánchez en el gobierno actual, ¿no?
Luego lo veremos, pero recordemos que los que se están manifestando o los que se han manifestado violentamente son los que luego se quedan en casa cuando realmente se luchan por los derechos de todos los españoles, como por ejemplo muchísimos españoles que salieron durante los primeros confinamientos a luchar por las libertades para evitar precisamente ese cierre, por ejemplo, de la hostelería, la pérdida de trabajos. Aquellos que iban con la bandera española eran tildados de bombas víricas, casi de terroristas biológicos, simplemente por manifestarse a favor de la libertad de todos. Luego veremos algunos de los tuits polémicos de Echenique, pero primero vamos con el boletín. Cristina Ramos, buenos días. Muy buenos días. Precisamente de esos tuits quiero comenzar este repaso porque efectivamente no podemos hablar de otra cosa que no sean estos disturbios, estos graves altercados que se están produciendo en numerosas ciudades de nuestro país, robos, saqueos, graves daños materiales en numerosas ciudades y agresiones a policías alentados, no podemos olvidarlo, por un partido del propio gobierno, lo cual debería ser considerado un delito. Ha sido una nueva noche de graves disturbios, como les decía, en grandes ciudades de España, ya no solo Cataluña, porque también a Valencia se sumaban ayer los altercados de estos violentos aquí en la capital, en Madrid, en la Puerta del Sol. Pablo Echenique ha alentado en Twitter esas marchas, ahora la vamos a ver, pero queremos recordarle las cifras que han dejado todos estos graves altercados y disturbios, porque son 48 detenidos, 8 en Cataluña, 55 heridos solo en Madrid, 30 de ellos, por cierto, son policías. Pablo Echenique, por si lo quieres tener en cuenta. Pero antes, como les decía, queremos hacer esta comparativa para que vean ustedes ahora cómo Pablo Echenique desde la formación morada lo defiende, pero antes vamos a recordarle, tiramos de hemeroteca para ver cómo él se metía con todos esos fascistas que agitaban sus banderas fascistas, que decía él, que sacaban sus cacerolas precisamente por protestar en contra de lo que estaba imponiéndonos desde el gobierno. ¿Es así? ¿Cómo se manifestaba por esas caceroladas en Núñez de Balboa? Decía lo siguiente: era mayo de 2020. Buenos días. Por muy ridículas que sean las manifestaciones de la clase alta golpeando señales de tráfico con palos de golf y cucharas de plata, la cosa es seria. Una minoría privilegiada no puede saltarse las normas y ponernos en peligro a todos. Las autoridades deben actuar. Las autoridades, que de nuevo quiero que volvamos a ver esas imágenes de los disturbios en Madrid, que tenían que luchar con todos esos violentos que estaban protestando por una condena que según ellos es injusta del rapero Pablo Hasél. Pero vamos a ver cuáles eran esas declaraciones, como decía, que incendiaban las redes sociales, todos los partidos se le echaban encima, porque de nuevo Pablo Echenique volvía a atacar diciendo: todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia. Vamos a ver las reacciones que provocó. Dice que esta grave manifestante, les recuerdo, Pablo Echenique, 30 heridos policías por culpa de todos estos violentos a los que estás alentando desde tu formación. Vamos a ver las reacciones. Como les decía, quiero que veamos desde el Partido Popular, el líder de los populares, Pablo Casado, saltaba a las redes sociales mostrando todo su apoyo a la policía frente a los intolerables altercados en la Puerta del Sol y alrededores. Dice Casado: es una grave irresponsabilidad que partidos del gobierno alienten estos actos violentos que deberían tener consecuencias políticas. Y ante este tuit, silencio por parte de los miembros del gobierno. Más reacciones desde la formación naranja. Su líder, Inés Arrimadas, también en Twitter manifestaba el apoyo a todos estos policías. La normalidad democrática de España es que un señor condenado por defraudar a la seguridad social, Pablo Echenique, sigue siendo el portavoz de un partido que desde el gobierno de España defiende a delincuentes condenados y a violentos que atacan a la policía y destrozan el mobiliario urbano. Más reacciones, una de ellas, esta vez no la hemos encontrado en las redes sociales, eran las propias declaraciones que hacían desde la formación de Vox, Jorge Buxade. Vamos a escuchar, porque yo no puedo lanzar ningún calificativo más de los que ha utilizado él para describir a Pablo Echenique y su comportamiento. Escuchen. Indigno, innoble, infame, miserable, mezquino, abyecto, despreciable, pérfido, ruin, miserable, canalla, vil. Todo esto y mucho más es el señor Echenique, que se protege detrás de su enfermedad para ir esparciando por las redes sociales su odio y su resentimiento. Es un meme en sí mismo, pero es un meme odioso. Es un meme odioso que genera odio, que genera resentimiento y que repito, que es muy grave. Se protege en su enfermedad, que parece que le da un halo de poder decir lo que le dé absolutamente la gana.
Bueno, hablaremos de este asunto y de todas estas reacciones, como les decía, que están provocando estas palabras de Pablo Echenique, es de la formación morada. Pero tenemos que analizar otro asunto que también está dando mucho que hablar en las últimas horas. Hablamos de la democracia, de esta normalidad democrática que cuestiona Pablo Iglesias desde hace unas semanas, y esa normalidad democrática de nuevo se volvió a trasladar ayer en un nuevo pleno en el Congreso de los Diputados. Pablo Echenique comparaba la normalidad democrática con el control de los medios de comunicación que quiere hacer él. Un control de los medios que ayer, cuando lo escuchábamos, ahora vamos a escuchar esas palabras, casi todos nos llevábamos las manos a la cabeza, pero este control lo quiere hacer, van a ver ustedes, desde hace mucho tiempo. Retrocedemos hasta el año 2013, cuando el por entonces líder de la formación morada de Podemos pedía que le diesen los telediarios al menos uno para poder controlar la información. Si el gobierno depende de ti, tú tienes que exigir un mínimo de horas. Eso vale más, con todos los respetos, que la Consejería de Turismo. La Consejería de Turismo, para ti la Consejería de Turismo, dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día, y tú te dedicas a gestionar los campos de golf en Andalucía, que dan muchos puestos de trabajo y lo que tú quieras. Bueno, esto es lo que pedía, como le decía, hace unos años, y ayer de nuevo volvía a pedir este control de los medios, pero parece que Pablo Iglesias, se olvida que a los medios de comunicación los elige la audiencia y no el gobierno, que es una comparativa que ayer quiso utilizar, pero que creo que no le ha salido nada bien. Vean. El problema, uno de los problemas fundamentales de nuestra democracia, es que el poder no se reparta. Porque la democracia, señoría, no solamente son un conjunto de procedimientos, es que el poder esté repartido, es que no sea una minoría la que goza de todo el poder. Y una sociedad en la que solamente los millonarios pueden tener grandes medios de comunicación es una sociedad limitada democráticamente. Los dueños de los medios de comunicación tienen más poder que usted, que ha sido elegido por la ciudadanía, e incluso tienen más poder que yo, que soy vicepresidente del Gobierno, y usted lo sabe, que usted pinta mucho menos que los dueños de A3 Media o los dueños de Mediaset, e incluso yo, que estoy en el Gobierno. Dígame con el corazón en la mano que eso le parece normalidad democrática, señoría. Bueno, hablaremos de estas palabras también a lo largo de este programa, pero sobre este control de los medios de comunicación y sobre todos estos disturbios que promueven, como decíamos, desde su partido, el gobierno sigue de brazos cruzados, aunque mucho me temo que no le están gustando nada todas las acciones o pensamientos o palabras que están realizando desde esta formación, que está, por cierto, dentro del gobierno. Es por ello que se ha provocado una nueva brecha entre Partido Socialista y Unidas Podemos, y precisamente de esto ayer le preguntaban los medios de comunicación a Carmen Calvo si ella cree que se puede solucionar todos estos enfrentamientos que tienen con los morados. Vicepresidente, ¿se ha recrudecido estas últimas horas, tal y como parece, o tenemos esa sensación, el enfrentamiento entre los socios de gobierno al hilo de las políticas de igualdad? Y yo lo digo y me gustaría ser creída cuando lo digo, porque lo digo de verdad. A mí me preocupan más las formas que el fondo, estando unidas ambas cosas. Lo normal de un gobierno de coalición es que tengamos discrepancias en algunos contenidos, es lógico, somos 2 partidos distintos. A mí lo que me preocupa, o lo que a veces me parece que no ha lugar porque preocupamos a los ciudadanos innecesariamente, que esto no es transparencia, esto es añadirle a los ciudadanos una carga que no necesitan, son las formas. Bueno, no le gustan las formas. A quienes no les gustan estas palabras que acaba de hacer Carmen Calvo son a nuestros invitados en la mesa, así que les damos paso para que comentemos todos estos temas, Javier, y muchos asuntos más que tenemos por delante. Un día interesante. Sí, señor, a ver si estamos pendientes de nuestra compañera Marina para ver si podemos hablar con alguien de la hostelería de todos, que nos cuente esa demanda, porque al menos quizá habrá camino a otras nuevas. Vamos a ver si hay suerte. Muchísimas gracias, Cristina. Un placer, estamos como pendientes. siempre. Buenos días, Enrique Calvet. Ya que usted insiste, serán buenos. Yo no veo muy bien por dónde, pero vamos, yo se lo deseo a todos ustedes y a los escuchantes. Buenos días a los españoles de bien, que se dicen algunos. Sí, señor. ¿Cómo estás? Bueno, yo en plena forma. Hombre, puedo aprovechar esta entrada para dar una buena noticia, si me permiten. Por supuesto. A la vez que me solidarizo con nuestro compañero habitual, José María Francás. Acaba de enviarme, a lo mejor a otros también, donde ya satura el 97, no tiene fiebre, es decir, está, tras habernos dado un gran susto, en clarísima fase de recuperación, en la fase final de recuperación. Está estable, así que... Eso es, aprovecho. No te ha pasado. Le deseo a él, sí que le deseo muy buenos días, igual que a nuestro amigo Ariza. Bueno, pues ahí lo estábamos viendo, las imágenes, los tuits de Echenique, las declaraciones de Pablo Iglesias. Curioso cuando dicen que los medios de comunicación tienen más poder que yo, que soy vicepresidente.
En los medios de comunicación se les conoce como el cuarto poder. Quizá en algunos, los más influyentes, pueden ser considerados incluso el primero. Ya saben ustedes que los grandes medios de comunicación, como también admitió el Time, han sido una de las grandes piezas clave para tumbar a Donald Trump en Estados Unidos, y obviamente eso también funciona en otros países. Como se suele decir, los medios de comunicación pueden quitar y poner presidentes. Lo que está claro es que no sabemos si vicepresidentes. Quizá eso es lo que tenga miedo Pablo Iglesias. Sí, yo desde luego creo que confunde, ¿no? O sea, claro que hay un cuarto poder, que los medios de comunicación, pero ¿qué es esto de poner en enfrentamiento así, o quién puede más? Y lo que dice el gobierno, lo que dice el cuarto poder dirá lo que le dé la gana, porque vivimos en libertad. Este señor no sabe lo que es la libertad, no sabe que hay que dejar hablar y que hay que dejar decir lo que uno quiere, ¿no? Entonces realmente es cansino este señor, por no decir otra cosa. Otra cosa que veía también en todo esto que hemos estado comentando es el tema del odio, ¿no? Están tan sensibles esta izquierda con el tema del odio y no hacen más que espetar odio, es continuamente odio. Echenique es odio, y no lo culpa nadie. Es decir, tú puedes levantar las calles con el odio mayor por defender a un criminal y resulta que no pasa nada, ni el fiscal, nadie actúa, se organiza una revuelta. Y luego una cosa que me ha chocado también de las imágenes que veíamos de los comentarios de Casado y Arrimadas, en particular en el Congreso. Pero si realmente estos que se manifestaban lo que se manifestaba en realidad no es contra el sistema, no es contra el fascismo, como dicen ellos, es que es antifascista. ¿Cómo que antifascista? Ustedes quieren romper el poder judicial, porque un juez ha dictaminado que este señor es criminal, y como no me gusta la justicia, me la cargo. Entonces, que dejen de hablar de antifascismo. Es antipoder judicial, ruptura de la división de poderes y no creer en la democracia. Ese es el Podemos que está en la calle y que utiliza Iglesias desde el Estado, desde la autoridad, para manejar las masas. Y el problema que decía antes es que me temo que ese manejo de masas, esto no es más que el aperitivo de lo que nos espera. Él ve un cierto peligro, un cierto miedo en el gobierno de lo que está pasando, ¿no? Él ve que Europa no le acepta. Él tiene que levantar la calle. Y cuanto más levante la calle poco a poco y más lo va a hacer, entonces va a crear todo este caos. Y en el caos viven muy bien, ¿no? Y luego que nos deje de hablar de millonarios. Para millonarios, ellos que apoyan el globalismo internacional y a todos los mayores multimillonarios, que son los que apoyan esa izquierda marxista cultural. Entonces, por favor, que no salga en el Congreso diciendo que ya está bien del capital y del dinero. Él es el primer beneficiado. Y además literalmente. Literalmente. Entonces, bastantes incongruencias. Yo lo que pasa es que hoy hay que echarle la bronca aquí al equipo de noticias. Porque claro, cuando hemos empezado a hablar del criminal que afortunadamente está en la cárcel, el señor, por llamar de alguna forma, Hasél, claro, se habla de noticias, se dice una forma, pero deberíamos de haber puesto su currículum judicial. Este señor tiene 4 condenas. Vamos a ver, que este señor no es que haya salido cantando una canción, ya ha dicho, ya 3 magistrados se les ha puesto que han dicho, uy, mira que se está metiendo en todo, que va 4. Que lleva 4, que además algunas han sido resistencia a la autoridad, que es que además... Agresión a reportera de la TV3. Efectivamente. Mucho más. Sí, agresión a reportera... Resistencia a la autoridad. Agresión física a un testigo en un juicio porque atendió contra eso mío. Destrozos en la Universidad de Lérida porque Puigdemont en Alemania no sé qué. Y entra en la cárcel solamente para que se sepa, es decir, es que es mentira que este señor ha sido por ser primero no es artista, pero por ser mal artista, por decir, es que este señor por esas cosas va a la cárcel, por acumulación de condena, y tenía que haber ido 2 años y medio y se le han rebajado a 9 meses. Claro, es que el problema muchas veces con la noticia es que habría que dar el currículum primero del señor para que sepamos lo sinvergüenza que es. Ese es el primero. El segundo de los sinvergüenzas, el señor Echenique, que este señor también está condenado, que este señor por sentencia firme defraudador, y además en algo tan miserable como no pagar la retribución de la seguridad social de un trabajador. O sea, aquí nos estamos hartando sindicatos, etcétera, de vilipendiar a los empresarios que dicen que no cotizan, etcétera, que hay que vigilar con la inspección a todo el mundo, porque lo más ruin que hay en este mundo es no pagar el seguro social de un trabajador y atentar contra los trabajadores. Coño, pues este tipejo, ¿qué es lo que ha hecho? Aprovechándose de su enfermedad, que hay que ser deleznable. Porque aprovechándose, señor Echenique, aprovechándose usted de su enfermedad, que ojalá no la tuviera, coge y contrata en negro a un señor, le paga en negro, no cotiza a la seguridad social y encima viene dando ejemplos. Váyase a su puñetera casa
decir las cosas que va diciendo por ahí a encender el mundo. La mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerla. Y del otro, como lo que le gusta es la chapita, ¿qué quiere que le diga? Si lo que hay que hacerle es una chapita. Señor Ariza, ahora que está usted tranquilo, por favor, dibújenos una chapita que ponga vicepresidente y se la ponemos aquí, si es lo que quiere. Si este lo que quiere es tener una chapa, vamos a ponérsela y que siga diciendo De momento tiene tonterías. 2 chalés, por lo que dicen. Sí. ¿Y alguna cosa más? La chapa igual viene más 2 tarde. chalés, 5 coches, 20 escoltas, la Guardia Civil Especial en su casa, la Policía Nacional, quiere hacerse con los medios de comunicación y los fascistas son todos los demás. Es el gran logro de la modificación de los conceptos. Claro, vamos a coger ya la definición de una vez de fascista, vamos a coger la definición de comunista, la de dictador. Y a lo mejor resulta que alguno lleva algo. Mira que yo no hablo de política, ¿sabéis que no hablo de política? Coño, pero es que habéis empezado con 3 puñeteros sujetos que es para cabrearse y para ponerlos de vuelta y media. Es que los 3 son el ejemplo de lo que no debe ser y de lo que la juventud de nuestros días no debe tomar. Juan Iranzo, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar una vez más, pero deseando dejar este sitio, soy sincero. Por tanto, aprovecho la oportunidad para mandar un recuerdo muy sentido a Francás, que me alegro mucho que esté mucho mejor. Yo he recibido también ese email. A María, que está fenomenal y que la esperamos Julio pronto, también. y Julio, que está mucho mejor, pero también... Otro que me dice, ya sé que no soy María, pero bueno, antes o después volverá. Antes o después no he volverá. dicho nada de María. Y también a una televidente... María, por favor, ven pronto. Una televidente que nos apoya muchísimo, María Pilar, que continuamente nos está dando consejos. De tal manera que eso es lo primero. En segundo lugar, vuelvo a repetir una vez más que Pablo Iglesias es el perfecto marxista. ¿Por qué? Porque cada vez vive más con sus contradicciones. Carlos Marx decía, te tienes que acostumbrar a vivir con tus contradicciones. Bueno, pues es marxista de libro. ¿Por qué? Porque todas sus afirmaciones, toda su forma de vida es una incoherencia absoluta. Pero la que hoy nos ocupa, precisamente defiende, fomentando la violencia, la supuesta, que no lo es, libertad de expresión, y por otro lado, casi al mismo instante, propone un control de los medios de comunicación. Por tanto, es una incoherencia in terminis, absolutamente. Y luego, respecto al señor Hasél, porque le iba a llamar artista. Nombre real, Pablo Rivadulla Duró. Señor, no, al reo de la justicia, Hasél. Como habéis demostrado, bueno, es que además no se puede confundir, eso hay que dejarlo claro por este señor y por todos los demás, que una cosa es la libertad de expresión y otra las injurias, las blasfemias, la apología al terrorismo. Eso no es libertad de expresión, esos son delitos. Y si aquí los cometiéramos, seguramente tendríamos consecuencias mucho más graves que las que tiene este señor. Sí, señor. Por tanto, yo lo que sí que quería dejar claramente manifiesto, es que es peligrosísimo que se plantee limitar la libre expresión de los medios de comunicación. Porque el único que lo tiene que controlar son los jueces, si se incurre en uno de los delitos a los que antes me he referido. Pero vamos camino, si no, de una sociedad absolutamente controlada, precisamente, que es lo que pretende don Pablo Iglesias. El problema de estos sujetos... Perdóname un segundo que os interrumpa. Tenemos al otro lado a nuestra compañera Marina Álvarez, que está al lado de Diego Solana, socio de Cremades y Calvo Sotelo Abogados, que son precisamente los que se han encargado de junto a la plataforma La Hostelería de Todos, de presentar esa demanda al Gobierno y a las comunidades autónomas. Buenos días, Marina, cuéntanos. Muy buenos días, Javi. Estamos aquí en la sede del Ministerio de Industria y Comercio, donde se acaba de presentar esta demanda que comentabas. La han presentado desde el despacho Cremades y Calvo Sotelo a favor de todos esos hosteleros que se han visto tan damnificados por los cierres durante el estado de alarma. Estamos aquí con uno de sus socios, con Diego Solana. Diego, cuéntanos un poco qué reclamáis al Gobierno y a las comunidades autónomas, ¿no?, que es ante los que habéis interpuesto esta demanda. Básicamente lo que reclama la hostelería es que se le resarza por los daños y perjuicios causados con motivo del estado de alarma, y el fundamento jurídico es el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/81 de estado de excepción, sitio y alarma. Representáis a grandes cadenas de hostelería, también a pequeñas cafeterías, rangos muy variados. ¿De qué tipo de indemnizaciones estamos hablando? ¿De qué cantidades? Bueno, es un grupo totalmente heterogéneo. Como tú muy bien has apuntado, hay desde pequeñitas cafeterías, tascas de comidas, hasta grandes multinacionales de la alimentación. Y lo que estamos básicamente es pidiendo una cantidad de dinero
comparando la facturación, la media de facturación del año 2017, 2018 y 2019, comparándola con la facturación del año 2020 y con unos daños abiertos porque se irán incrementando según pase el tiempo, calculando que los hosteleros deben al menos facturar el 65%. Eso es básicamente el importe de la reclamación. Hoy habéis presentado la primera demanda, me imagino que os tenéis que tener a unos plazos. ¿Creéis que tiene recorrido esta acción judicial? Hemos presentado 100 demandas esta mañana y por supuesto que creemos que tiene recorrido. Es un asunto innovador en un título jurídico que no se había experimentado con anterioridad, pero más excepcionalidad que en los momentos en los que estamos viviendo, pues por supuesto que hay que identificar nuevas vías para que el Estado, que el ordenamiento jurídico responda a esta necesidad de la hostelería que están pereciendo delante nuestro, en nuestros barrios donde vivimos y que necesitan esas ayudas públicas, que como aquí no se han producido esas ayudas públicas, no han tenido más remedio que acudir a los tribunales, porque por ejemplo en Francia, en Alemania, en Dinamarca y en otros muchos países de la Unión Europea y en el Reino Unido, pues a la gente se le obliga a cerrar, se le imponen todo tipo de limitaciones, pero el Estado les ayuda económicamente a través de un plan de ayudas. Claro, está claro que si hubiera habido esas ayudas por parte del Estado no hubiéramos llegado a esta situación, ¿no? Como ha pasado en otros países, como apuntabas, como en Francia, en Alemania, que sí que les han dado estas ayudas a la hostelería. Por supuesto, realmente el papel de un abogado es ayudar y acompañar a un sector. Si desde el Gobierno, desde las comunidades autónomas, se ayudara a la hostelería con ayudas públicas, pues sería excelente, sería la mejor solución para esta controversia y que los abogados no tuviéramos que participar. Bueno, pues como ves, Javi, esta es la respuesta de los hosteleros a tantos meses de sufrimiento. Piden indemnizaciones al Gobierno y a las comunidades autónomas por estos meses de cierre y de grandes perjuicios. No sé si queréis preguntar algo desde redacción. Sí, aquí a nuestro compañero, a Diego. ¿Verdad? ¿Me escucha usted, Diego? Sí, perfectamente. Buenos días. De acuerdo. Buenos días. Le escucho perfectamente. Buenos días. Gracias por atendernos en el Toro Televisión. Voy a abrir la mesa porque un invitado de hoy, Fernando Santiago, quiere hacerle una pregunta. Fernando. Bueno, sí, Diego, todos sabemos que lo complicado que está siendo esto, porque ha habido 3 estados de alarma, no uno solo, y por lo tanto las demandas pueden ser múltiples, muchas variedades. ¿Qué importancia tiene en estos momentos que se meta esa reclamación, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional, una de las primeras cosas que tiene que dirimir es si el estado de alarma realmente ha sido un estado de alarma o un estado de sitio, y por lo tanto, si declarara inconstitucional el primer estado de alarma, todos aquellos que hubiesen presentado reclamación tendrían derecho a indemnización, pero si no la presentan, los que no la han hecho se van a quedar fuera o podrían entrar. Bueno, realmente planteas una cuestión muy importante, que es el debate jurídico sobre si estamos en un estado de excepción o un estado de alarma. Eso lo tendrá que dirimir el Tribunal Constitucional, que es el tribunal competente. Desafortunadamente, pues el Tribunal Constitucional no va al ritmo que igual la sociedad necesita, ¿no?, para conocer exactamente cuál es el estado actual en el que nos encontramos desde un punto de vista constitucional. Y por supuesto que es necesario, ¿no? En el supuesto en el que no hay ayudas públicas, cuando tu negocio está pereciendo, cuando tú estás obligado a cerrar, si la administración, si los gobiernos, las comunidades autónomas, las entidades locales no te ayudan, pues te vas a ver obligado a perecer, ¿no? Y en ese momento es cuando la ley te protege, ¿no?, cuando los tribunales te amparan. Y para eso estamos también los abogados, para articular esa demanda colectiva, para articular esa inquietud en el sector y esta crisis terrible económica que se está cebando con la hostelería, para articularlo jurídicamente. Juan. Hola, buenos días. Soy Juan Iranzo. Javi, no sé si queréis preguntar. Quería poner de manifiesto, en primer lugar, que evidentemente ha habido muchas medidas discrecionales a lo largo de todo este periodo y con la hostelería especialmente. En segundo lugar, que se les ha prohibido trabajar por ley y se les ha limitado la actividad, etcétera. Mi pregunta es, ¿se les ha confiscado la capacidad de trabajar o se les ha expropiado? Porque si se les ha expropiado, sí que tienen derecho a una indemnización, a un justiprecio. Esa, a mi juicio, es la clave. No, pues está muy bien traída. Esta es una discusión jurídica que hemos mantenido mucho con profesionales del despacho, con exmagistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que integran este equipo jurídico. Realmente nosotros, la estrategia jurídica que estamos manteniendo principalmente es que la pandemia es el principal problema de este país ahora mismo y que la hostelería tiene
que respetar las medidas que se adopten, de cierres, de distancia de seguridad, etcétera, etcétera. Lo que sí que entendemos es que tienen derecho a ser indemnizados, y eso es precisamente lo que dice el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 481. Los daños y perjuicios sufridos como resultado de actos y disposiciones administrativas dictadas durante el estado de alarma deben ser indemnizados. Entonces, realmente no es que la hostelería intente, o por lo menos este grupo que nosotros representamos, que intente que se reabran los negocios, sino que si tienen que cerrar, porque es lo mejor para este país y para evitar que se propague la pandemia, que sean indemnizados. Igor Solana, socio de Cremades y Calvo Sotelo Abogados, muchísimas gracias por atendernos esta mañana en Redacción Abierta del Toro Televisión. Estamos pendientes de cómo se desarrolla esa demanda. Que tenga buen día, gracias. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta comentamos este y muchísimos más temas. Yo nací en 1954, fíjate. Desde entonces han cambiado muchas cosas. Ahora los coches aparcan solos. Los teléfonos se usan para todo menos para hablar. Y se da la mano sin... Estamos de vuelta en la Redacción Abierta de la Mañana. Antes de dar otra vez paso a nuestros contertulios, vamos a recordar la agenda del Club de Amigos, que ya saben ustedes que a pesar de las circunstancias seguimos haciendo actividades para que todos ustedes se puedan informar desde casa. Para apuntarse, primero ser socios del Club de Amigos, ya saben, 91616-2464, a través de la página web o a través del correo, nos escriben y ahí se apuntan. Ya saben que es fundamental y más que nunca su colaboración para que estemos aquí todos los días dándoles la información diferente que tanto quieren y que tanto necesitan. Vamos a dar paso a esas actividades. Primero tenemos, como siempre, los martes de este mes, tenemos la actividad para recordar cómo poder estar protegido en Internet. Ya saben que ustedes en los tiempos digitales, que a veces es más complicado proteger nuestros datos, ahí tendremos a Raúl López, que los martes a las 6 de la tarde nos va a hablar precisamente sobre cómo hacerlo, cómo estar sanos, entre comillas, en Internet. Después tendremos las conferencias los jueves de nuestro historiador de cabecera, Fernando Paz, para conocer las ideas que han movido el mundo en los últimos 100 años. Este jueves en concreto se hablará sobre el fascismo, ya que tanto hablamos de fascismo, pues mira, Fernando Paz nos va a explicar exactamente en qué consiste. Después también tendremos sobre la Catedral de Oviedo, dentro de ese ciclo de actividades sobre cultura y sobre historia de España, tendremos a la Catedral de Oviedo por parte de María del Mar, que lo será también a las 6 de la tarde. De María del Mar Cristóbal, paseo virtual por la Catedral de Oviedo, miércoles 24 a las 6 de la tarde. Y luego recordemos también que el día 2 de marzo tendremos a José Ramón Riera, que ya ustedes también lo conocen, para hablarnos a las 6 de la tarde sobre los presupuestos generales del Estado, que ya saben ustedes que aquí tratamos mucho el tema de la cuestión pública y resulta que pues más deuda, más gasto público, más contratos
de personas para la administración, a pesar de estar como estamos, que estamos bien en vacas flacas, y aún así ellos engordan sus propias vacas. En fin, será importantísimo todas estas actividades para comprender exactamente qué es lo que está ocurriendo. Ya saben, 91616-2464. Enrique, ¿querías comentar algo antes de la entrevista de Diego sobre el tema de Pablo Hasél y Pablo Iglesias y compañía, los tres Pablos? Sí, voy a abusar un poquito de los escuchantes y no digamos de mi contenturio, porque yo no tuve ocasión de hablar de esto de la violencia y de la democracia, y me parece de una enorme importancia. Me parece de una enorme importancia que no se pierda, y eso se lo digo a los partidos que podríamos decir razonables, ya no hablo ni constitucionalista ni nada, que no pierdan esta batalla pedagógica. Yo he escuchado hoy dos opiniones sobre estos acontecimientos. Una que es la más tonta que podría haber oído jamás, y la otra que es mucho más obscena, pero que no es tonta. La primera es la señora Calvo diciendo que nada, la violencia es la línea roja que no se puede traspasar, etc. Vamos a ver, no diga usted, vamos a ver, la violencia, esta sociedad Disney ya está pasando del buenismo a la imbecilidad absolutamente patológica. La violencia existe, ha existido y existe todos los días, y es un componente de la sociedad y del ser humano, todo tipo de violencia. La violencia terrorista solo existe a veces, la violencia legítima existe permanentemente y es indispensable para salvaguardar la democracia. La violencia incruenta en España está muy presente, sobre todo en algunas regiones, y la violencia, por supuesto, que ha llevado arriba a algunos valores. Ayer mismo por la noche hablábamos de Robespierre. Y también la violencia ha protegido muchos valores democráticos, que es lo que llamamos la violencia legítima. Luego eso, déjelo usted, eso no es lo que está en discusión. Cuando hay delitos de orden público, pues evidentemente interviene la violencia legítima. No. Sin embargo, el señor Mayoral, al que han apretado por todas partes para que dijera que si condenaba, como había hecho Colau, etcétera, no lo ha condenado. No lo ha condenado y ha sido mucho más obsceno. El señor Mayoral ha aprovechado esto para decir que lo que pasa es que tenemos, o sea, que España no es una democracia y que tenemos que recobrar la democracia y la libertad de expresión. Esa batalla no se puede perder. España sí es una democracia. La libertad de expresión no es que permanentemente hay un límite entre la libertad de expresión y las otras libertades, que está evolucionando, pero no es lo que está en discusión. Porque, como decía Jean Daniel, un gran socialista francés, yo muero por la libertad de expresión, pero no es ni ofensa, ni insulto, ni lo que dijo el amigo Goebbels de la mentira continuamente machacada para que se convierta en verdad. ¿Qué es lo que están haciendo los de Podemos ahora? No es la libertad de expresión y ni mucho menos la democracia, sobre todo la democracia burguesa o si quieren liberal que se instala en nuestra Constitución. No la democracia de los atenienses, no la democracia de la República Veneciana, ni de las tribus donde el jefe es democráticamente elegido porque es el más bestia y permite luchar mejor contra la de al lado. No, señor. Esto es una democracia absolutamente, y como toda democracia con distribución de poder es una democracia frágil y se protege con violencia legítima. Entonces, solo quiero decir que no podemos aceptar que ellos, con actitudes antidemocráticas, lo que pretendan es seguir confundiendo a la sociedad española sobre lo que es la democracia. Ejemplo. Un ojo de una persona contra la bicicleta. Eso se lo contesta al inconmensurable Echenique, hasta Mao en sus libros, y si leo algo de Chávez alguna vez seguro. Es decir, mire usted, no es eso, no es eso. Es el atentado contra el bien común o el bien común. Pues usted no sabe el daño que le hace al señor que le ha quemado la bicicleta, que a lo mejor lo condena, como decía Vittorio de Sica en Ladri, le condena a la ruina y a la miseria. Esta señora, afortunadamente, puede ser hasta como Moshe Dayan con un ojo menos. No es eso, no es eso. Tal vez, y eso es otro nivel, se tenga que discutir, que yo creo que hace tiempo que no se discute en las sociedades, lo que se llama la proporcionalidad de la respuesta de las fuerzas de orden público. Desde luego, en mi opinión, en España es bastante débil. Es bastante débil y se va a ir se va a ir replanteando en función de las necesidades que tenga España. Pero es un debate que se puede tener, la proporcionalidad y tal. Yo desde luego les puedo decir que por mucho menos, por muchísimo menos que esto, por atentar contra el bien y la hacienda y la vida de las personas,
en Bélgica utilizaban las cisternas lanzadoras de agua. ¿Dónde están las pelotas de goma? ¿Dónde están los gases lacrimógenos? No hablo de fuego real, como decía el Mayoral, es que ha habido fuego real. Ya me dirán ustedes dónde, que no quiero que lo haya. Todavía no en este... Pero vamos, esto es terrible. Entonces, bueno, hablemos de... Pero eso no tiene nada que ver con la democracia. La democracia es la que discute de la proporcionalidad, precisamente la fuerza. Termino diciendo, lo que está discutiendo es el equilibrio de las libertades. Eso es verdad, que es permanente. Vamos a ver, yo hice el mayo 68. ¿Cuándo se acabó el mayo 68? Cuando el general de Gaulle va a visitar al mariscal Juin en las tropas que están en Alemania, él le dice, ¿estás conmigo? Le dice, sí. Y entonces dice a los partidos políticos, pues yo militarizo. Oiga, se acabó. Hasta el Partido Comunista dijo, bueno, aquí hemos ido demasiado lejos. Eso es violencia. Pero es violencia cuando llevas a un niño al patio del colegio por ser hijo de guardia civil y le recriminas. Es mucho peor la violencia que hay en Cataluña cotidiana contra los no separatistas, cotidiana en colegios, en hospitales, donde sea, que una manifestación episódica. Eso es lo que tenemos que hablar, el equilibrio. Y por lo tanto, se está discutiendo también el predominio del Estado de Derecho y eso es peligrosísimo. Es decir, quieren llegar al totalitarismo haciéndonos creer que es la democracia soñada y que eso no es una democracia. Esa batalla pedagógica, en mi opinión, no se puede perder. Hay otro punto quizá criticable, ¿no? La hipocresía, como tú bien estabas diciendo ahora, es decir, que tú quieres jugar a soldadito revolucionario separatista catalán, perfecto, pero estate dispuesto en este caso a dar tu sangre. Exacto. Es decir, como pasó en el 15M, la gente saltaba al metro y después se quejaba porque el policía le pegaba por asaltar el metro. Sí. Bueno, pues al menos antes las cicatrices eran cicatrices heroicas. A mí, Javier, de verdad que ese tipo de juegos me preocupa mucho porque al final acaba viendo un exaltado y acaba viendo un muerto y acaba viendo un mártir. Sí, claro. Y al final... Pero tiene razón Enrique, primero, en la que la proporción de fuerza no es ni de lejos lo que se aplica generalmente en la calle, igual que prohibimos en 1 de octubre, por mucho que digan los catalanes, no se hizo prácticamente nada, precisamente porque la policía y el ejército tienen ese miedo, esa autocensura, entre comillas, porque cualquier cosa que hagan fuera de la línea va a ser multiplicada por enésima potencia. Hay mucho sinvergüenza delincuente que está promoviendo todo esto, porque de verdad, y lo digo convencido, porque están buscando que haya un muerto. Quieren que haya un muerto para justificar ya el no va más. Sí. Y afortunadamente tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado muy profesionales que están sabiendo llevar esto. Es verdad que de vez en cuando salen las ovejas negras, todos conocemos cuáles son, pero afortunadamente gracias a estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no está pasando nada. Porque si tú ves alguna de las miles de imágenes que hay, no ya solamente estas, sino otras, hay gente que va buscando el muerto. Claro. Y es muy, muy, muy peligroso para todos ese tema. Es muy peligroso por la falta de formación de la gente, pero estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque la medida, el comedimiento de nuestras fuerzas de seguridad del Estado, que es aplaudible, se hace también a costa de una cosa, de que no se aplique el Estado de Derecho. Exacto. Es lo que pasó en Cataluña. Es decir, lo peor que pasó en Cataluña es que hubo cierto nivel de ejercicio de la violencia legítima, pero al final no se impidió que se hizo. Es decir, Enrique, aquí lo mismo, es decir, no se impidió que se rompiera. Tiene que haber unas investigaciones en condiciones. El problema es que no hay voluntad política por ello y hay que detener a los promotores y a los pensadores de esto. Claro. Porque deteniendo a esos señores se acabó el problema, porque la mitad de lo que van, los chavales que van a la calle, la gente que va a la calle, estos van hoy a la de Pablo Hasél y mañana van a la otra y pasado van a la otra, porque son gente exaltada que en muchas ocasiones lo que van buscando es guerra. Y activistas profesionales, que son además, los que quería volver a tus palabras, porque creo que has escrito perfectamente y que tenemos un problema de no entender realmente qué es defender la democracia. Exactamente. La libertad de expresión, desde luego estas revueltas de estos enajenados realmente y dirigidos además por el propio gobierno, porque parece mentira, ¿no? O sea, el vicepresidente del gobierno montando revueltas, el vicepresidente, esta libertad no es libertad de expresión, es un problema que va contra el Estado de Derecho, como bien has dicho, pero el Estado de Derecho en forma de la justicia. Yo no creo en la justicia, están diciendo. Yo no creo en un juez que dictamina contra un criminal que además está claro que ha hecho cosas, pues no lo acepto. Y además el vicepresidente y el partido del gobierno apoya que no se acepte la defensa del Estado de Derecho. Exacto. Es continuamente una tras otra cada día con eso, ¿no? Luego, violencia. Por favor, los chalecos amarillos.
La violencia policial de los chalecos amarillos es 250.000 veces lo que los pobres policías nacionales y guardias civiles en España hacen y han hecho en Cataluña o aquí, en Madrid, ayer, ¿no? Y además han salido 55 heridos. O sea, no sé de qué estamos hablando de violencia, es todo montaje total. Y luego los cuerpos y fuerzas de seguridad, la policía y la Guardia Civil. Si hay alguien que defiende la democracia en este país, desde que la tenemos, son ellos. Si hay alguien que nos ha defendido de ETA, son ellos dejando sus vidas. Y si hay alguien que nos va a mantener la democracia, gracias a Dios, son ellos. Eso parece. Sí. O sea que, desde luego, van a tener enfrentamientos, pero se lo reconocemos. Porque la democracia existirá gracias a las fuerzas de seguridad del Estado y al ejército. Ejemplo que redunda lo que tú me has dicho. No me lo dejo. Ayer dice Iglesias, yo no entiendo... O sea, el ataque a la justicia. Yo no entiendo que no se condene a Cifuentes, ¿verdad? Que salga de rositas, dijo esto. Que viene, pues habrá. Lo que ha dicho es que no había pruebas. Y que Hasél esté en la cárcel. Mire usted, está usted comprando a Cifuentes con un terrorista, porque está condenado por apología del terrorismo. Un terrorista que ha ejercido la violencia física contra un testigo en un juicio. Por eso está, es decir, por acumulación de condenas es por lo que ahora tiene que entrar, porque si no, no entraría. O sea, usted está comparando, usted está haciendo apología del terrorismo y usted está contra el Estado de Derecho democrático. Bueno, pues eso hay que decírselo a la gente. Esa batalla no se puede perder, porque entonces viene Casas Viejas, vienen las turbamultas, y entonces ya sí que, amigo, la democracia se ha ido a la porra. Hablamos de los disturbios precisamente en la defensa de este rapero, Pablo Hasél, el nombre real Pablo Rivadulla Duró. Vamos a ver una pieza de nuestra compañera Ana Angelova que explica por qué este hombre ha ido a la cárcel. Saca pecho al hablar de sus canciones y defiende que se puede rapear sobre cualquier tema. No paran de salir chavales rapeando realidad. Jódete, Audiencia Nacional, ponte a tragar. ¿Pero qué hay detrás de esa sentencia? ¿Qué ideas defiende Pablo Hasél? El fallo del tribunal se basó, en primer lugar, en los más de 60 tweets escritos entre 2014 y 2016. Entre los mensajes que el rapero quiso plasmar en su red social encontramos algunas como las que ven. Esta recopilación de algunos de ellos fue publicada por el propio Hasél en su cuenta de Twitter. Ataca a las fuerzas de seguridad del Estado. Policía nacional torturando hasta delante de las cámaras. A la corona. Por culpa de Arabia Saudí, los niños en Yemen sufren así. Cosas de los amigos demócratas de los mafiosos borbones. Y ensalza a miembros de ETA. Joseba Arregui, asesinado por la policía torturándolo. Son solo algunos ejemplos, pero pueden ver perfectamente en qué línea van todos ellos. Y las letras de sus canciones tampoco se quedan cortas, en especial esta que les vamos a mostrar, por la que ha sido condenado. Juan Carlos el Bobón, capo mafioso saqueando el reino español. En televisión vomitan que es útil, sí claro, pa' su camello y pa' el dueño del Putin. En este tema titulado Juan Carlos el Bobón, Hasél se refiere al emérito y también a su familia de esta manera que van a escuchar. Contar quién es y qué hace es delito. Apuntaba maneras cuando mató a su hermano Alfonsito. ¿Quién se cree que fue un accidente? Ya denunciaron que a Sofía maltrata. ¿Qué legitimidad tiene el heredero de Franco? A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina. Pero medio país le desea la guillotina. Si Froilán se disparó en el pie siendo menor de edad, igual ahora que es mayor va a disparar a toda la familia real. Pero Hasél incluso va más allá y también hace referencia a las relaciones internacionales del emérito y al 23F. Silencia sus negocios sucios con Arabia Saudí y por contarlos quieren condenarme a mí. Les venden armas que van al ISIS. Lucha contra el yihadismo más falsa que la salida de la crisis. Para ir de jefe le vino muy bien el autogolpe del 23F. Utilizando al pelele convencido de tejer. El rapero lleva 4 condenas a sus espaldas por delitos parecidos. Por ello, no es ninguna sorpresa que su último intento de librarse de la cárcel, su recurso de la semana pasada, haya sido desestimado por su historial delictivo y porque sus circunstancias no denotan intención de reparar al menos moralmente el daño causado, sino que al contrario persiste en su actitud antisocial, según el propio auto. Y es que a día de hoy Pablo Hasél no se arrepiente en absoluto de sus letras y se ampara en la libertad de expresión, una libertad de expresión que utiliza para esto. El futuro será republicano y Juan Carlos el borracho tirano será recordado como la basura mafiosa que es. Juan Carlos el Bobón tomará tu palabra. Bueno, recordarles que este hombre, Pablo
Rivadulla no ha entrado en la cárcel por las ofensas al rey, ni por nada de eso, sino porque todos los delitos antes cometidos. Recordemos que ya estaba condenado en firme varias veces y por lo tanto ya sí que con esta entraba en la cárcel. Lo digo por esa famosa manipulación de la verdad, la falsa realidad a la que tan acostumbrada está la izquierda, y con eso manipulan a tantos jóvenes, que no es por eso. Es por todo lo anterior de lo que no se habla porque no interesa. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes recordarles que a todos los que se hagan socios del Club de Amigo hasta mañana antes del programa van a entrar en un sorteo de 2 cosas. Primero, cena para 2, comida para 2 en la Posada de la Villa, una posada en el centro de Madrid de 1642, comida castellano-madrileño, castellano-La Mancha, como queramos llamarlo, bien de la buena, la antigua, la que es la potente, y después una selección de 5 quesos Caprilac. Para todos aquellos que sean amantes del queso, ya saben ustedes que eso no se lo pueden perder. Recordamos, hasta mañana antes de las 12, a todos los que se den de alta en el Club de Amigos, al 916162464, entrarán en el sorteo de esas 2 cosas. Mañana, entre las 12 y las 2, daremos al ganador del sorteo. Apúntense ya porque queda muy poco tiempo. Nos vamos a publicidad y a la vuelta continuamos. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellotas de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico. Mención exclusiva, pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 916-250-228, con total garantía de satisfacción. El separatismo catalán es uno de los más importantes desafíos a los que se enfrenta la nación española. Un golpe de Estado prolongado en el tiempo, continuas violaciones del ordenamiento jurídico vigente y un gobierno central decidido a mirar hacia otro lado nos lo muestra así. Pero no se trata solo de la rebelión de un puñado de políticos. El separatismo catalán cuenta con el apoyo de uno de los hombres más poderosos de todo el planeta, George Soros. Magnate y especulador financiero, Soros ha puesto al servicio de los intereses secesionistas una compleja red de ONGs y fundaciones. Su objetivo, destruir una de las naciones más antiguas de Europa. Conozca más sobre esta conjura comprando Soros, Rompiendo España, un libro de Juan Antonio de Castro y Aurora Ferrer, imprescindible para comprender la magnitud de la amenaza que se cierne sobre nuestra patria. ...1793... El terror de la revolución masacra a quienes rechazan convertirse en esclavos de las nuevas ideas. Liberté, liberté, égalité, fraternité. Esta trepidante novela de aventuras cuenta la historia de los nobles y campesinos que se bordaron en las camisas el Sagrado Corazón con una divisa antigua: Dios y el Rey, lo más proscrito de la Francia revolucionaria. Una familia de bandidos, la verdad tras la Revolución Francesa, porque más allá de la barbarie parisina, en la Guerra de la Vendée se perpetró el primer genocidio moderno. Puedes comprarlo en www.homolegends.com. ¿Deseas comer bien y cuidarte, pero no dispones de tiempo para cocinar? Hoy en Recomendaciones del Toro por España conocemos Tuppers. Es la marca que te ofrece platos refrigerados listos para calentar y consumir. Están cocinados de forma artesanal a base de ingredientes naturales, aceite de oliva virgen extra y sin aditivos añadidos. Cuentan con más de 80 recetas que van renovando semanalmente. Disponen de una sección de platos aptos para celíacos, acreditados bajo el sistema de licencia europeo. Tanto si eres un particular como una empresa, ahora puedes realizar tus pedidos a través de su web o contactar con ellos por WhatsApp. Te lo envían a domicilio en toda la península en 24 o 48 horas. Aceptan pagos con tarjeta, tickets restaurante e incluso tienen un servicio de recogida de tickets físicos a domicilio. Además, tendrás 7 euros de regalo con tu primer pedido con el código TORO7. Comer con Tuppers es muy fácil.
Estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana. ¿Queréis seguir comentando sobre este tema? Veo que os calienta, así que vamos con ello. No, Juan. es que yo creo que es muy grave el asunto, pero no por el señor Hasél, que ya está condenado, ya está en prisión y por tanto se ha cumplido la justicia, que eso es lo que hay que poner de manifiesto en primer lugar. El Estado de Derecho ha funcionado y este señor ya está donde debería estar, según la justicia, es decir, en la cárcel. Pero a mí lo que me preocupa es que se intente ir en contra del Estado de Derecho desde la vicepresidencia del Gobierno o desde de un portavoz de un grupo parlamentario. Eso es lo que es tremendamente grave. Conflictos callejeros, etcétera, pues los hay. O por este señor o porque se gana al final, cuando el Barça gana también una liga, también terminan en conflictos callejeros que lógicamente hay que repeler inmediatamente, porque nuevamente solo el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, legal o como lo queramos llamar, efectivamente, y tiene que repelerlo. Pero a mí no me preocupa eso, me preocupa muchísimo la actitud permanente del señor Iglesias, sobre todo en estos últimos días. ¿Pero qué puedes esperar? En la calle, claro, ¿qué puedo esperar? Pero también me gustaría dejar claro que ha pasado bastante desapercibido, que no se ha creado un problema diplomático muy serio, y así lo han puesto de manifiesto Marruecos. Un país con el que tenemos la frontera una de las más complicadas del mundo, porque se consideran fronteras complicadas aquellas en las cuales el diferencial de renta es el más alto. La más peligrosa, sin lugar a duda, es Corea del Norte y Corea del Sur, luego está México y Estados Unidos, y España y Marruecos, está entre ellos. Bueno, pues un aliado fundamental para evitar precisamente emigración ilegal, para evitar conflictos, etcétera, como es Marruecos, en este momento ha puesto de manifiesto que está indignado con la actitud del vicepresidente del Gobierno. Pero es un señor que además desde el propio Gobierno alienta contra el propio orden constitucional. Es decir, Gobierno, por definición, tiene que defender el actual orden constitucional y no alentar la desaparición del mismo, la extinción del mismo, por métodos, además expeditivos, que no tan legales. Es decir, que, ojo, es que es inconcebible. Pero la culpa no la tiene él. ¿Quién la ha puesto? La culpa la tiene quien le mantiene. Ni siquiera quien le pone. Porque yo te puedo poner a ti mañana y eres el mejor del mundo y dejas de serlo. La culpa la tiene el que le mantiene. Pero también la culpa es de quien se calla. Las instituciones de este país están calladas. Sí. Están calladas. No veo ningún movimiento de periodistas que se levanten de repente contra la mordaza esta del Ministerio de la Verdad. No lo veo. No veo al Consejo de Estado, desde luego, reaccionando. No veo al Consejo General del Poder Judicial cuando se organiza una manifestación contra una decisión judicial. Tampoco le veo reaccionar. Movida por el propio Gobierno, es decir, el Ejecutivo mueve a una manifestación contra el Poder Judicial y se queda callado el Poder Judicial. No veo cómo reaccionan otras instituciones. Es que no existimos, no hay asociaciones de todos los gremios en este país. ¿Qué está pasando? Que nos dejamos comer la democracia, que tanto la queríamos, que dejamos a Franco y por fin tenemos nuestra democracia. Ahora la queríamos proteger, teníamos un rey que nos la protegía, tenemos otro rey que nos la protege y unas fuerzas del orden que están dispuestas, y tenemos un vicepresidente del Gobierno que ni un fiscal ni nadie se le va a ocurrir a alguien, a algún estamento de este país, decirle que se baje del puesto, nada más que en el Parlamento 2 o 3 políticos. Y luego también, ya está viendo la extrema... ¿Quién hay de extrema derecha en el Parlamento español? Nadie. Sí. Fascista. Digo fascista. Los de Juncker. Los de Juncker, vale, Bildu. ¿Quién hay de fascista? La famosa extrema derecha, ¿dónde está? ¿Dónde están las manifestaciones de la extrema derecha pegando a policías y dejando 55 policías heridos? Y luego nos vienen a hablar de extrema derecha y la extrema izquierda totalitaria no son capaces de aceptar que son puramente fascistas totalitarios. Y mientras no se lo digamos a la cara, pero no yo, ni tú, ni nadie, las instituciones de este país, los periodistas de este país, que no quieren totalitarismo de izquierdas, mientras no lo digan, no tenemos nada que hacer. Lo que pasa es que España siempre ha tenido un déficit de sociedad civil, y así lo ponía de manifiesto el famoso libro de Víctor Pérez Díaz, El retorno a la sociedad civil, que es imprescindible, pero es que en este momento la poca que existe está prácticamente anestesiada. Y eso es peligrosísimo ante la situación que nos recordemos que lo que existía antes, además reconocido por el informe Petras, fue fagocitado por el Partido Socialista con Felipe González, que se encargó precisamente de llegar a todas esas asociaciones de barrio, pero también infectarlas, digamos, de ideología, y de hoy entendemos cómo precisamente
repente, de la noche a la mañana, en diferentes puntos del país, se monta una organización o manifestaciones violentas en apoyo a un personaje perfectamente coordinado de la noche a la mañana. Y eso es porque esa sociedad civil ya no es libre. Tenemos mucho, Javier, 88 marchas, ¿eh? Tenemos mucho de lo que hemos permitido en este año. Tenemos mucho pesebrismo, tenemos mucha gente que vive del sistema y que cobra del sistema. En los últimos años, la clase política que ha ido entrando y que actualmente está, pues la gran mayoría no tienen otro sitio donde ir, porque tú, si estudias los currículos de la mayoría de los políticos que hay ahora, casi todos vienen ya desde los 15 años que se han dedicado a esto. No saben hacer otra cosa. El que mejor es funcionario. Quiere decir que cuando deje la clase política volverá a su puesto, además a un nivel 30, a cobrar hasta el día que se jubile, que además tendrán garantizadas las pensiones. Pero ya no existen esos políticos que eran notarios, que eran registradores, que eran médicos, que eran abogados, gente con un prestigio brutal, que por el servicio a España dejaban por un tiempo sus despachos o sus negocios, se dedicaban a la política y luego volvían. Yo me acuerdo, el ministro de Exteriores que teníamos, Matutes, este señor era multimillonario y tenía loca a la gente en el ritmo de trabajo que tenía, que iba, cogía un avión, volvía, venía, porque es lo que hace un señor de los negocios. Y sin embargo los de ahora, pues es que viven de esto, necesitan de esto, entonces están agarrados al cargo. Y lo peor, cuando dejan el cargo, tienen que ir a un cementerio de elefantes, llámese una diputación, llámese un ayuntamiento, llámese un asesoramiento o algo, para seguir cobrando, porque no han hecho otra cosa. Tenemos un ministro que hace poco ha salido de su currículum, y ese ministro desde los 15 años dedicado a las juventudes socialistas, que no ha hecho nada, expulsado o no terminadas 2 carreras universitarias, etcétera. Y eso no desmerece para el que no tenga carrera universitaria. Yo tengo conmigo trabajando gente que sin estudios, que es maravillosa, trabaja muy bien, pero el problema es que cuando esta gente hacen de su vida la política, y por lo tanto es una simbiosis automática. No tienen vida si no hay política, y por lo tanto una política si no hay... Ese es un tema crucial, porque efectivamente aquí se ha producido lo que llamamos en economía la ley de Gresham, que era que la moneda débil, la plata en ese momento, expulsaba a la fuerte, que era el oro. Y en este caso hay muy pocos atractivos para ser político, salvo el tener que vivir de la política, porque no tienes otra alternativa. Y eso es terrible, porque los cargos públicos son fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. Pero precisamente, además, y estando absolutamente de acuerdo con todo lo que dices, es que a quién se pretende desprestigiar y deslegitimar la transición, porque tú te estás refiriendo a los políticos que sacrificaron parte de su trayectoria profesional, de su libertad, incluso algunos de su vida. Y yo con el que tuve más relación fue con Garrigues Walker, que probablemente no hubiera muerto si no hubiera sido ministro porque no se dejó tratar, etcétera, pero bueno, y lo hicieron con ilusión. ¿Para qué? Para hacer un servicio público y para encabezar un hecho histórico que ahora se pretende deslegitimar. Por tanto, no puedo estar más de acuerdo contigo. Un político, tiene que haber una relación, un feedback entre la política y la sociedad, y que pueda haber vueltas. Lo llaman precisamente puertas giratorias. Todo lo contrario. Hasta el más extremista de los extremistas que tenían entonces aquellos políticos en la derecha, que era Blas Piñar, era notario. Y ganaba dinero como notario lo que no había escrito, y dejó de ganar dinero, se dedicó, y luego cuando dejó la política volvió a la notaría, y su notaría era de lo mejorcito que había. ¿Sabes dónde, Enrique? Perdón, la mediocracia que decía el profesor Lassuén, tiene un libro de él, es evidente, es decir, los políticos, yo creo que es un mal español, En España no ha habido un William Pitt, un De Gaulle, un Bismarck, etcétera. Bueno. En régimen democrático. Eso es otra cosa. En régimen democrático. Una Thatcher, queremos una Margaret Thatcher. O en régimen aceptado internacionalmente por la mayoría. Yo abogo por la vuelta de Felipe II. Abogo por la vuelta de Felipe II. De Felipe II, sí. No, hombre, los reyes católicos fueron, eso sí, pero digo, desde entonces. Sí, entendí lo que querías decir. Siglo XIX. Incluso el siglo XIX. Ahora acaban de escribir la biografía de Romanones, pero Romanones es posible que sea, y lo dice aquí Esparza, yo no lo sé, no lo tengo bastante estudiado, pero es posible que sea uno de los que hacen que brote ese revolucionarismo permanente que hay en España, que impide que el centro llegue a una democracia estable, ¿no? Pero bueno, no quiero decir, eso es evidente aquí.
Y me parece tan peligroso, y recojo lo que decía mi amigo de enfrente, perdona que te se ha olvidado tu nombre, Fernando. Y me recojo lo que decía Fernando, es que han perdido también todos los valores. Es decir, evidentemente estamos hablando de una política, y cuando hablamos de política ahora hablamos aquí de partidocracia y politiquería partidista, pero han perdido todos los valores. No es solo que estén desarrollando una dinámica anticonstitucional para cambiar la Constitución, es que están combatiendo los valores de la Constitución, que por cierto son los valores republicanos. Esto es una Constitución de monarquía parlamentaria con los valores de igualdad, fraternidad. Ahí está el título 1 y el título 2. Digo, perdón, el capítulo 1 y el párrafo 1, párrafo 2. Entonces, eso lo han perdido totalmente. Es decir, lo han perdido totalmente. Y eso es que nos instalamos, yendo a lo micro, hay una cosa peor. Es que sus valores ya no son España. Sus valores ya no son la Constitución. Sus valores no son la libertad. Sus valores son el cargo. Es decir, cuando estás repitiendo lo que yo decía. Si lo negocian porque ¿qué ministerio me das o qué Secretaría de Estado te reservas o yo a cambio de esto en el conjunto nacional, en la comunidad tuya te dejo hacer no sé cuánto? Es la más pura esencia de la esencia globalista. Es la esencia globalista. Yo no tengo nación. Trueque monetario puro. Y entonces en ese ambiente, es lo único que antes no me ha dado tiempo a comentar, viene la patochada maravillosa de los medios de comunicación. Pero ¿qué más quiere controlar este hirsuto individuo vicepresidente de gobierno? ¿Qué más? ¿Qué quiere? Lo que está diciendo es que se quiten los 135 millones de euros con lo que se ha comprado la voluntad de muchos medios. ¿Eso es lo que está diciendo? No, ¿qué quiere? ¿O cerrar la razón? ¿Eso le preocupa? No, es un canto permanente hacia el totalitarismo. Total. Pero diciendo porque es la verdadera democracia. Pero claro. Y eso es lo que no entiendo, como aquí se dice toda la sociedad, la Academia de la Historia, incluso la Academia de Jurisprudencia, todo el mundo tiene que salir. Y desde luego tendrían que salir los grandes medios de comunicación, porque no hacen un favor a nadie permitiendo esa confusión. Si tú vas a hacer a creer que la democracia es Casas Viejas y el Frente del Ebro, pues ya ves. Y mucho menos una sociedad de socialismo real o marxismo, porque ya se ha demostrado empíricamente a lo largo de la historia. No es la primera vez, no es un experimento. Ellos siempre dicen que no era el marxismo real. Sí, eso decían. No, pero es cultural. Me da igual. Pero me da exactamente igual. Siempre hay una oportunidad. Sí, pero en primer lugar, siempre, claro, eso te iba a decir, siempre ha generado una enorme miseria. Y no hay más que ver Venezuela, que Venezuela tenía sus problemas, pero tenía una clase media fantástica. Era, junto con Argentina, el país efectivamente. Y cómo está pasando hambre, no comiendo una parte de la población 3 veces al día. En segundo lugar, es la que más ha cercenado la libertad. ¿Qué es lo que pretenden? Que más víctimas ha generado y que, vuelvo a repetir una vez más, y que ha sido defendida por muchos intelectuales. Ojo, que eso es bastante sorprendente. Y a estos señores este señor vicepresidente que habla tanto de la Venezuela, a mí me hubiese gustado verle cuando dio el golpe de Estado Chávez, que yo sí estaba en Caracas ese día, yo sí estaba en Caracas ese día, él no, cómo se oían los tiros, cómo tenías que estar tirado en el suelo del hotel y las balas iban por los cristales y cómo olía la ciudad a muerto y a sangre. El paladín de la libertad de los venezolanos, el señor Hugo Chávez. Fernando, te voy a dar una anécdota antes que hablabas de Blas Piñar, porque mucha gente no lo sabe y es muy curioso. En el mismo bloque de viviendas, Doctor Arce 13, vivía Blas Piñar, Ava Gardner y Juan Domingo Perón. O sea, eso era una fiesta constante. Era una cosa espectacular. No, la fiesta básicamente estaba en el tercer piso, que era el de Ava Gardner. Eso iba a decir yo, la fiesta era la de Ava Gardner. ¿Qué habías dicho? Doctor Arce 13. Al lado de los delfines, al lado de los delfines, que desde fuera no se ve casi porque da un jardín, pero es espectacular. Pues ahí vivían los tres en 3 pisos. Terminar muy corto el tema del marxismo que decías, marxismo real, no, marxismo cultural, que es el marxismo del siglo XXI, es el comunismo del siglo XXI, que se genera en la escuela de Frankfurt desde los años 50 y que va evolucionando hasta hoy, y que no quiere saber de proletariado sino de minorías, y por eso los globalistas adoptan esa defensa de las minorías en lugar de defensa del proletariado, que no te lleva a ningún sitio. Pero luego también, era solamente. Vale, vamos a cambiar de tema. Bueno, muchas veces se pueden entender estas noticias como cortinas de humo, porque hay otra cosa que quieren tapar, y es el aumento de la deuda pública.
¿Se acuerdan ustedes de 1898 cuando perdimos Cuba? Pues resulta que el máximo está en históricos de ese momento, 117% de la deuda pública sobre el PIB. Algunos incluso analistas del Consejo de Europa están diciendo que van a ir incluso a 141% en 2031. Es decir, que nos quedan 10 años de aumento de deuda pública, es decir, por lo tanto, de incapacidad de recuperación económica. Perdón, ¿del Consejo de Europa o del Consejo Europeo? Perdón, Ahí me pillas, mira. No, quiero decir, porque... Voy a buscártelo. Sí, puede ser, porque es que es importante, porque el Consejo Europeo es el Consejo de Merkel y con el BCE y de todo eso. El Consejo de Europa es esta cosa que cuida de las democracias. Javier, supuestamente tampoco tiene vinculación. O sea, los escritos del Consejo de Europa no tienen tanta vinculación como es el Consejo Europeo. En el Consejo de Europa está Turquía, están otros. O sea, exacto, están otros, sí. Por eso digo que eso, ahora te lo que me preocupa es el BCE. Javier, tú en este momento debes 23.808,5 euros. Este señor, otros... Ahí es a donde yo iba, porque iba a decir, claro, yo me empiezo a preocupar porque ya no me da para pagarlo. Claro. Es decir, hasta ahora la deuda pública decías, bueno, la puedo pagar. A ver si nos admiten el descuelgue, digo, a ver si nos admiten el descuelgue, nos dicen dónde ingresamos. Para pagarme la deuda. Es verdad que este comentario lo hice hace tiempo con una línea abierta. Y me contestaron, dice, eso lo deberá su padre. Digo, mi padre, por supuesto, pero usted también. Efectivamente, y eso es lo que hay que ser consciente, que en este momento la deuda pública en España, el saldo a final del año 2020, porque ha seguido aumentando, ya en realidad debemos más, era de 1,3 billones, es decir, el 117,1% del PIB, que aquí dijimos que superaría el 120%. Y es que ha ocurrido dos cosas. Primero, que el PIB ha caído menos de lo previsto, que yo ya no sé en el último trimestre si de verdad ha crecido o no. Vamos a ver la revisión. Y en segundo lugar, porque se ha reducido la deuda en el mes de diciembre. Hombre, pero y que en estas cifras habrá un más o menos 90 días de margen, ¿no? Eso es, pero efectivamente tenemos una cifra espectacular, que nos lleva al siglo XIX, como tú muy bien has dicho, el siglo de las desamortizaciones, precisamente porque no se podía hacer frente al pago de la deuda. Y lo que me gustaría que quedara muy claro, que muchos políticos de alto nivel tampoco saben en España, es que la deuda no se puede repudiar, la deuda no se puede condonar, porque entre otras cosas generas un riesgo moral cuando el Papa Juan Pablo I pidió la condonación de la deuda, al final aparecía un párrafo que decía, a pesar de la opinión de los economistas. ¿Por qué? Porque normalmente el más endeudado, por ejemplo, España, no es el más pobre, no es el más necesitado, es el más irresponsable. Por tanto, estás generando un riesgo moral. Ojo, esa deuda, y eso es lo peor, es una carga intergeneracional. Limita el bienestar de mis hijos y mis nietos. Y vamos camino de mis bisnietos. Perdona que interrumpa. Era la Comisión Europea. Eso es importante. La Comisión Europea. Porque ese 140% probablemente sea lo que se alcance. Sí, señor. Porque estos... Eso es el BCE y, por lo tanto, es el que, cuando intervenga después de Juan Antonio... Sí, solamente comentar con eso, que creo que estamos llegando al límite, ¿no?, de la sostenibilidad de nuestra deuda. La relación entre el déficit público y la cantidad de deuda es lo que nos indica más o menos la sostenibilidad, ¿no? Y yo quería que nos confirmaras, Juan, a lo mejor, o si podemos discutirlo aquí un poco más, ¿cuándo llegamos a ese límite? Es decir, hay un momento en el que no podemos aumentar el gasto público de ninguna manera más, porque la deuda no se puede ya ni renegociar. Es el momento en que cae esa sostenibilidad. Dadas las tasas de crecimiento que se esperan, con un 11%, me parece, de déficit público actual, ¿no? Y una deuda superior, del 117% de deuda. ¿Qué más podemos esperar en los dos lados? Es decir, no nos podemos endeudar más, el déficit público no puede ir a más y la deuda tampoco podría crecer más. Estamos llegando a ese punto de insostenibilidad de la deuda, le queda poco, y si no crecemos bien, ¿qué ocurre de aquí a mayo? Porque ahí es donde estamos ya. En primer lugar, no sería la primera vez que España suspendiera pagos. La primera vez lo hizo Felipe II. Por otro lado, esa insostenibilidad es precisamente cuando no podamos hacer frente a uno de los pagos, como ocurrió en el caso de Grecia, como sucedió en el caso de Portugal. Y en este sentido, ¿cuándo se puede producir eso? Cuando lo decida el Banco Central Europeo. Porque quien en este momento está manteniendo la financiación de la deuda, incluso yo me atrevería a decir que un asunto que hay que replantearse seriamente es el Banco Central Europeo. Porque está permitiendo, dada la liquidez que hay, que se emita deuda con tipos de interés negativos. Por tanto, casi eso es sostenible hasta que cambie. Yo creo que ya le ha hecho bastante daño al Banco Central Europeo que se haya hablado de la posible condonación de esa deuda, porque el objetivo del Banco Central es garantizar la sostenibilidad, la estabilidad de precios y, ojo,
que es que además en Estados Unidos la inflación va camino del 3%. Es que en Europa está repuntando la inflación. Es que hoy, que se nos está pasando desapercibido, el petróleo está a $65, que ha subido un 35% en lo que llevamos. Vamos con Enrique y con Fernando. Vamos primero con... Sí. No, porque es que por fin hay algo en el que no estoy de acuerdo y eso siempre anima los debates. No estoy muy de acuerdo. Es decir, creo que las comparaciones hay que hacerlas con cuidado en diferentes etapas históricas y yo creo que ahora mismo hay algo muy diferenciado en la deuda española, que no estoy diciendo que esté bien, que estoy diciendo además que el gran responsable es Rajoy porque no hubo política de austeridad, sino hubo satisfacción mínima de un espíritu a base de endeudarse, o sea, ya no deja margen a los de eso posteriores, pero esta deuda que tiene la gran dificultad de que es sobre todo de cara al exterior, a diferencia de la italiana o la japonesa, es decir, no nos la autodebemos, se lo debemos a los demás, que es la que hay que pagar. Y esta deuda se alcanza cuando estamos en el euro y pertenecemos al Banco Central Europeo, que tiene el 30% de nuestro balance, en su balance de nuestros pasivos. Entonces, esto ahora cambia mucho la manera de salir de ello. ¿Por qué? Pues porque el Banco Central Europeo tiene todo lo que ha dicho el profesor Iranzo, por supuesto, y una cosa más, suprema, que es lo que Draghi hizo. Por cierto, después que echar una lanza a favor de la maravilla de Italia. Pero bueno, tiene que salvar el euro, tiene que hacer que el euro siga existiendo. Eso es lo primero, porque si no, ya no hay Banco Central Europeo. Entonces, en eso estamos metidos con los demás. Lo cual quiere decir que también nos van a decir, como ha dicho, lo que hay que hacer, pero lo que hay que hacer conjuntamente para salir. Entonces, la condonación, además unilateral, es una imbecilidad notoria, es una catástrofe, pero la manera, sobre todo cuando todo el mundo está hiperendeudado, la manera será coordinada y y desde luego con ayuda. Desde luego con ayuda que, por supuesto, se dará subcondiciones, afortunadamente. Pero no soy tan negativo ni siquiera, ¿cómo dirías?, tan pesimista en el aspecto económico. El problema es que nos vayamos políticamente al carajo como nación y dejemos de existir. Pero no, ¿por qué? Porque vamos a recibir mucha ayuda por interés de todos, que ahora no estamos solos. Sí, pero en el caso de Portugal o Grecia, hasta que no consiguieron salir a los mercados. Y entonces sí, hubo un rescate, pero con un control absoluto. Pero yo creo, no vamos a suspender pagos, pero evidentemente vamos a tener problemas para colocarlo en el mercado, completamente de acuerdo. Yo creo que el problema de autooptimismo yo creo que va a ser el escollo, es la estructura del gobierno que tenemos. No, claro. La estructura a Europa no le gusta. Y el estado de las autonomías, que no hay quien gobierne eso. A Europa no le gusta, y aquí el elemento político yo creo que tiene mucho que ver en de qué manera el Banco Central van a aceptar que el Banco Central Europeo trague con todo esto y nos mande fondos y demás. Yo lamento, queridos, lamento irónicamente deciros que no tenéis razón ninguno. Que tanto estudio que habéis hecho, tanto esfuerzo y tanta dedicación no ha valido para nada, porque mira lo que dice el economista. Desde el Gobierno explican que el incremento es debido a financiar medidas como los ERTE, la prestación especial para autónomos y las incapacidades laborales para la pandemia. O sea, que la culpa al final las tenemos los autónomos y los empresarios, y punto. O sea, que déjate de tu cátedra de explicaciones, que la culpa la tiene el COVID, como siempre, y los empresarios. Quieres trabajar, efectivamente. A mí lo que me asombra es que del 2008 a hoy pasas de 300.000 millones de deuda a 1,300.000. Es decir, la riqueza de España en estos pocos años. Toda la riqueza de España endeudada. En estos pocos años, de 300 a 1,300. Pero por eso tenemos que ser conscientes que no es una entelequia. ¿Por qué? Porque hay desequilibrios económicos que uno percibe mucho. La inflación lo percibe muchísimo. Claro. La subida de los precios, que está subiendo y que parte va a resolver el problema de la deuda. Porque claro, con altas inflaciones se debe menos. Pero ¿qué otro desequilibrio percibimos muchísimo? El paro, evidentemente. Pero no percibimos socialmente ni el déficit público ni la deuda. Juan, pues recordar que todos debemos 23.808. No va a acabar. Los técnicos de la Comisión Europea ya lo han dicho. Para el 2030 vamos a ir al 141.2. Sí, quiere decir que va a ser, no se va, perpetua. Y que no se va a condonar, pero va a ser perpetua. Y que se va a engrandar el Estado, claro, el Estado no mismo. Solo la española. Es decir, Jean Arthuis, que tú no sé si recuerdas que fue el ministro, fue colega mío en el Parlamento, pero fue el ministro francés que que estaba ahí cuando se introduce el euro, ¿no? Ha sido encargado por Macron
para estudiar una comisión de expertos, porque él no tiene cargo político ahora, además es mayor que yo, es decir, mucho, para estudiar el problema de la deuda y los problemas monetarios que se crean, incluido cómo eso puede desvirtuarse con las criptomonedas y todo eso, es decir, que se pierda ahí hasta la masa monetaria. Entonces, la vergüenza en España es que no nos estamos preguntando a nivel de eso, de una comisión de expertos, que gente están gastando sin mirar, no nos estamos preguntando eso mismo. Oye, hay que ver a futuro. Y no nos estamos preguntando, como yo siempre digo, España tiene que mirar por qué es el número 1. Y España ha sido el número 1 en velocidad de aumento de esa deuda, en la dinámica. Dice, bueno, eso no tenemos por qué ser el número 1. Eso sí es exponencial. Luego miremos qué nos provoca el crecimiento tan rápido para atajar. Si es exponencial no es lo mismo que si es así. Hombre, yo creo que hay varias explicaciones. Cuando estábamos Juan Antonio y yo en la facultad, nos explicaban que existía una financiación ortodoxa del déficit y otra que no lo era. La no ortodoxa era la monetización de la deuda, que era crear dinero. Claro. Ahora, a través de la política de los bancos centrales, se está monetizando la deuda. Sí, claro. Y ese es el problema fundamental. Claro ese es el problema fundamental. Claro que sí. De tal manera que ¿quién tiene la culpa de lo que está sucediendo con la deuda española? En primer lugar, que lo favorece el Banco Central Europeo, pero en segundo lugar, la irresponsabilidad en el gasto público de nuestros dirigentes. Pues evidentemente, se parecería a lo que hizo la Reserva Federal durante años, o lo que estaba haciendo la Reserva Federal americana. En gran medida. En cierto modo la efectivamente, porque compró hasta bonos privados. Compró hasta bonos privados. Copiamos. Claro, Motors, etcétera, claro. Y ahí es donde es importante, porque Estados Unidos lo puede hacer porque tiene la moneda mundial y el poder mundial. El poder mundial. España no lo puede hacer, pero Europa puede dialogar y debatir con Estados Unidos. Por eso es importante acogerse al paraguas que tenemos. Que eso es a costa de soberanía económica. Mire usted, la soberanía económica hace tiempo que la perdimos. Sí, estamos completamente de acuerdo. Si es que yo creo que unas cuantas recomendaciones, entre comillas, imposiciones por parte de Europa, ahora nos vendrían estupendamente. Pero que quede muy claro, cuando se habla de la quiebra de Estados Unidos, no puede quebrar nunca. Exacto. Tiene que consolidar su deuda. Estamos completamente de acuerdo. Pero ¿qué sucede? Que está endeudado en su propia moneda en el exterior. Exacto. Por tanto, nunca va a suspender pagos porque va a seguir incrementando la emisión de esa moneda. Y tampoco menospreciemos tanto la soberanía de nuestro país. Italia en este momento está haciendo algo muy diferente a España en el Mediterráneo. Es la nueva ruta de la seda italiana y se ha atrevido, a pesar de estar de la otra Unión Europea. Y es un país comparable con el nuestro. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? Es decir, nos creemos que todo es ya nuestra soberanía económica está perdida. No, la tenemos. Me alegra que me lo Italia diga. lo hace. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Hombre, ya me gustaría a mí tener a ese presidente del gobierno. No voy a volver a leer el pequeño párrafo que acaba ayer Draghi, diciendo que es Draghi, que tiene 73 años. Yo siempre he dicho que en España, si pudiese salvarse, sería con gente mayores de 60. Que Draghi, que tiene 73 y como Monti, un equipo de expertos y tal, hizo una llamada a la unidad, etcétera, que acaba diciendo, y a todos nos une, pero todos quiere decir 4 estrellas, 5 estrellas, la nieta de Mussolini, a todos nos une la unidad de Italia, el amor por Italia. Por Italia, claro. Todos levantados en pie aplaudiendo largamente. Que tome nota Sánchez. Eso es. Que tome nota Sánchez. Claro, por eso digo que tome nota Sánchez. A Sánchez le une el amor por España, sería la pregunta. Al revés, le une el desamor por España. Le tiene que unir el amor por España. Exacto. Por eso decía que yo envidio enormemente ese gobierno. La ley trans. A nosotros nos ocupa de la ley trans. Estos señores quieren salvar a Italia una vez más. En fin, y Italia salvará a Europa del problema de la inmigración a través de la ruta de la seda italiana. No lo dudemos. Y no solamente con arreglos aquí politiqueos de inmigración y de tal, no, con economía y el norte de África. Es que la soberanía es compartida, un poco como los Estados americanos, y por supuesto que hay márgenes de maniobra. Tenemos margen y libertad. Hombre, claro que sí. Eso económicamente es donde menos, pues ¿por qué? Pues tenemos una moneda común, pero vamos, se puede jugar por libre, y a lo mejor hay que jugar más por libre de lo que estamos jugando. A lo mejor es eso lo que hace falta. No les des ideas. Pero para eso, en la dirección correcta. No des ideas. Necesitaríamos justo lo contrario de lo que ha dicho muy bien Fernando. Para eso necesitaríamos unos Draghis, unos Montis, y aquí tenemos por eso no des ideas ahora. al zangalotino de turno, no lo he dicho para esto.
Bueno, nos vamos a ir a publicidad antes de despedir a Fernando Santiago, que se tiene que marchar. Por cierto, cuéntanos, porque moderas una actividad el martes 23. Pues sí, el martes 23 modero Madrid Foro Empresarial, organiza un ciclo de debates, en este caso, bueno, pues con los dos partidos, grandes partidos, con el PP y con el PSOE, que se titula Madrid Paraíso Fiscal. Y en estos momentos que estamos hablando de la armonización fiscal, o sea, ponerle impuestos a Madrid para que los demás sigan manteniendo los suyos, yo creo que va a ser un debate interesante y que animo a la gente que se una. El correo de contacto creo que es contactos@madridforoempresarial.es y va a ser muy interesante. Son José Carlos Cepeda, que es senador y portavoz del PSOE, y Antonio González Terol, que es diputado y vicesecretario de Política Local del PP. Yo creo que va a ser interesante. Yo tengo ya mi lista de preguntas y a ver, aunque yo mi conclusión la tengo ya por adelantado hecha y no me va a hacer falta mucho de debate para saber qué es lo que hay que hacer y si Madrid es o no paraíso fiscal y qué es la armonización fiscal correcta. Pues la semana que viene nos lo cuentas. Estaremos y espero que te dejen moderarlo. Algo me dejaré. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta